Bien, en este video cada 30 años vamos a tratar de sobrevivir en un mundo. Lo primero que haremos será escoger una raza al azar. Esta ruleta va a decidir qué raza le usaremos. ¿Tocará una raza débil o una muy fuerte? Ya lo averiguaremos. Y la raza que va a tocar va a ser piraña, pingüino, perros, ovejas, osos. Interesante si son osos. ¿Qué pasará en ese caso? Bueno, hice una prueba que necesitaba verificar y es que los osos sí se pelean con los osos XD, así que va a ser muy curioso que parientes muy similares se vayan a pelear, pero mejor, porque uno de los rasgos que va a tener esta ruleta era que iban a atacar los osos, entonces esto iba a ocasionar que a lo mejor serían amigos, pero por suerte no. ¿Cómo funciona esto? Va a haber malas eras, va a haber la era del hielo, la era de la desesperación, la era del caos, la era del sol, la era de la oscuridad, la era de la luna, que es menos agresiva pero sigue siendo oscura, y la era de la ceniza. Si toca estos peores biomas va a ser más imposible o más difícil la supervivencia de los osos. El objetivo es tratar de llegar al año 300, si llegamos al año 300 ganamos. Un objetivo secundario que va a haber es poder conquistar todo el continente entero, que incluye todos los biomas. Vamos a ver si lo logramos. Listo, una de las cosas que vamos a editar en la cultura va a ser las estructuras. Vamos a activar el trabajo infantil. Vamos a evitar que tanto hombres como mujeres sí puedan unirse al ejército. Que se enfoquen más en las torres defensivas. Esto va a ser clave si queremos sobrevivir. Vamos a dejar el patriarcado modo basado. Que se enfoquen en el estudio y en aprender, educación, etcétera. Eso va a ser bueno. Que puedan hacer armas legendarias y armaduras. Vamos a enfocarnos en crear buenas armas. Yo creo que los osos deberían enfocarse más hacia los arcos y lanzas en creación de armas. Vamos a ver si también se pueden enfocar en martillos y en el shotgun o escopetas. Y ahora vamos a bendecir a la familia real del rey. Ya de hecho tiene a un posible y futuro heredero. Aunque curiosamente solamente hombres podrán heredar. Y mira que son dos mujeres. Ya vamos a ver cómo solucionaremos esto. La familia real se va a llamar Gondu. Con estas razas debería ser más que suficiente si queremos vencer a todos. Bueno, ya no puedo hacer más acciones. Así que voy a dejar que pasen 30 años y nos vemos en un momento. Muy bien, ya llegamos al año 30 y justo coincidió con un cambio de era. Ya pasamos por la era de hielo, la era de la desesperación y justo llegamos a la era del caos. Así que esto da bastante vibra, en especial al ver el bosque corrupto y el bioma infernal. Ya veremos qué ocurre. Entonces, aquí hay dos mecánicas. Uno, aquí va a ocurrir algo muy importante y que puede ser a nuestro favor o en nuestra contra. Va a haber una ruleta que se va a lanzar siempre cuando llegamos al año 30, años 60, etcétera. En este caso se llama suerte o desgracia. Dependiendo de lo que nos toque puede ser beneficioso o nos puede perjudicar para siempre y perder. Ojo, tenemos solamente una oportunidad. Si perdemos y no llegamos al año 30, termina el video. Así que ojalá tengamos suerte. No, nos tocó una desgracia. Recibir un meteoro por cada ciudad. En este caso, como es la única ciudad, no han fundado... mentira, acaban de fundar una segunda. Esto me va a doler. Entonces, ¿por qué me persigue la desgracia? Me va a tocar lanzar 2 meteoritos. No. Ojalá sobrevivan a este impacto. El rey ha muerto. No, de paso el rey murió. Rayos. Ahora la familia real está compuesta por un niño de 3 años, hombre, y Enea, que también es un hombre de apenas un añito de edad. Así que, ahora qué hacemos. Bueno, no podemos llorar para siempre, así que tocará ver qué nos toca. Y dependiendo de eso, será beneficioso o no. Ojalá sea algo leve. No sé qué sería lo leve. Osos, vaya. Interesante. O sea, el 50% de la población serían 14 osos que tendrían que enfrentarse. Vamos a ver si con eso sería suficiente para vencer o nos van a aniquilar. 14 osos. Aquí acabo de poner los 14 osos. Vamos a ver a quién va a atacar primero. Van a atacar a este niño que de hecho es el rey. No, mataron al rey. Y de paso se empiezan a pelear, creo que con árboles. No sé. Los árboles están pacifistas por el momento. Vemos como los osos están buscando población, pero se pusieron a cantar XD.
Ahora están romantizando. Hay una pelea entre creo que un oso y un árbol. Y no sé quién ganó. De paso, solamente queda 5 de población por acá. Que no me preguntes en dónde carrizo están. Y le queda una población acá. Así que no sé cómo sobrevivirán a esto. No, perdimos la capital justamente. Y ahora solamente queda una población acá. No me digas que en un solo video vamos a perder. Ay, no. Parece que sí. Este mundo es muy, pero muy agresivo. Así que vaya. Hacemos un reintento, un reinicio para darles la oportunidad otra vez de intentarlo. Debido a la curiosa situación que nos pasó y que solamente hubo un sobreviviente, deberíamos darle una oportunidad en un próximo video. La meta es llegar a los 100 me gustas. Si cumplimos con esa meta, haremos la revancha y esta vez vamos a hacer que sea un poquito más fuerte los osos, porque el mundo es bastante ultra roto. Ni siquiera llegamos a los 30 años y nos eliminaron. Te voy a dejar acá un video cuando salga la segunda parte si alcanzamos la meta de los 100 me gustas. Así que deja tu me gusta y nos vemos ahí.